Entonces me parece interesante esta propuesta donde él le da lo que debe tener un sesgo social también al problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, revisar eso me parece interesante. Un aporte del proyecto. Sí, que hay que integrarlo, como en el caso del proyecto que estamos comentando, el tema de no olvidar la afiliación, porque hay otros que lo dejan. Entonces, no, está muy bien. Y les haría yo la propuesta que ha hecho la Comisión de Revisión del Código Civil, que ha sido entregada muy recientemente, en julio de este año, en donde, ¿por qué no compatibilizamos ya? Porque tal vez es más fácil introducir una ley de esta naturaleza que modificar todo el código. Y creo que con esto ya me he excedido demasiado, señor congresista. Sí. Buenísimo, buenísimo. El doctor creo que quiere decir. No te has excedido en absoluto. Yo creo que ha sido una entrada al tema excelente. Muchas gracias, Carmen Julia. Don Alfredo Celis. Sí, fertilización, una de las cosas que usualmente ocurre cuando estamos en estos ámbitos es un desconocimiento grande de lo que son los procedimientos de fertilización asistida. Entonces yo creo que estamos comenzando al revés. Por ejemplo, la autora ha manifestado 3 casos de los cuales yo conozco uno, pero desde el año 1995 hasta la fecha han pasado más de 22 años y por lo menos se habrán hecho más de 50.000 procedimientos de fertilización asistida de alta complejidad en el país. Y habrán pues 5 casos, por lo menos. Actualmente se están haciendo un promedio de 3 a 3.500 procedimientos en los diferentes centros. Cuando empezamos había un centro, después 2 centros y ahora hay como 10 centros, 17 centros de todo el país. Hoy día. Entonces, lo que yo quiero decir... cuando el doctor decía que hay uno público, ¿no? Es público. Uno público, y el resto son privados. En ese público será el 1% de todos los procedimientos que se hacen en todo el país. Eso no quiere decir que esté bien, ni que eso deba ser. Lo que yo quería... Uno público y 16 privados. 16 a 17 privados en todo el país en este momento. En Lima nomás hay como 8 a 10. Y en el público, contrario a lo que se pensaría, se hace, digamos, menos en términos proporcionales que lo que se hace en los privados. ¿Eso tiene que ver con el costo de...? Eso tiene que ver definitivamente con un procedimiento de fertilización in vitro promedio, está alrededor de entre $3.500 a $4.000 en promedio. Entonces, pero yo quería llegar a este planteamiento. Yo me ofrezco, no hoy día, sino en la próxima reunión, a darles una pequeña charla a todos ustedes, para que entiendan qué son los procedimientos, por qué se hacen, cuándo se hacen, para que puedan entender cuál es la motivación de todo esto. Porque cuando empezamos por el aspecto legal y no partimos del problema en sí, que es la incapacidad de un hombre o de una mujer en tener un hijo, no sensibilizamos el problema. Por eso le digo, se han expresado 3 casos que son reales y probablemente hayan algunos más, pero eso será el 0.01 de todos los casos que se han hecho. Entonces uno debiera partir de la generalidad y dejar esos casitos que muchas veces son los que prevalecen para bloquear. No, ¿y qué pasa si al final se encariña y no lo quiere? Oye, esa es una particularidad. Quienes estamos en esto, depende mucho de cómo se informe a la persona que está en estos procedimientos. Y coincido en que esto parte por el artículo 7 de la Ley General de Salud, que dice que la madre biológica tiene que ser la madre genética. Hay 2 procedimientos que, de acuerdo a eso, si bien es cierto no están prohibidos, pero de acuerdo a la interpretación, no se cumplen. En el útero subrogado, mal llamado vientre de alquiler, y en la ovodonación. En esas 2 situaciones. De las 2, la más fisiológica es el útero subrogado. Y en otro momento, como le digo, yo me ofrezco, no hoy día, sino en la próxima reunión, a darles una pequeña exposición de qué es cada uno, porque de ahí tenemos que partir. Pero si usted pudiera ahora, brevemente, y sin su PowerPoint, no lo van a entender. Si se puede, Soy muy sincero. En fácil a estas 2 excepciones, porque usted ha hecho, digamos, la doctora lo que nos ha dicho es que está el 7, que prohíbe, pero en la práctica el Poder Judicial peruano, digamos, ya se ha pronunciado en el sentido de una interpretación constitucional, autorizarlo.
de alguna manera, y esto está corroborado con la legislación latinoamericana y con pronunciamientos del sistema interamericano. O sea, desde el punto de vista legal eso es útil. O sea, la entrada ha sido la normatividad. La otra entrada es, por eso yo preguntaba por dónde comenzábamos. Y creo que tiene razón. Tiene que empezar por el aspecto técnico del procedimiento. Claro. Pero ya que estamos en la no prohibición, y usted señala que hay dos circunstancias en las que no se cumplen de acuerdo. Que no se cumple la prohibición. No sé si brevemente nos puede explicar ambas circunstancias. Voy a hacerlo más concreto. Una cosa que ocurre frecuentemente actualmente es que la mujer posterga su maternidad hacia etapas en que ya la calidad de sus óvulos está muy mala y no puede salir embarazada. O puede ser que tenga una menopausa prematura, mujeres de 30 años, 32 años que no tienen ya óvulos. Muy bien, esa paciente, esa mujer no tiene óvulos. Necesita que alguien le dé un óvulo joven para que al unirlo con el espermatozoide de su pareja pueda quedar embarazada. Se forma el embrión en el laboratorio y ese embrión es colocado en el útero de la mujer que no tiene los óvulos. Eso se llama ovodonación, tiene una alta probabilidad de lograr éxito. Y ese procedimiento, le digo, ocurre en este momento muchísimo más de lo que todo el mundo piensa. Por lo menos en los centros de fertilización asistida casi el 40 o 50% son ovodonación. Porque la mujer moderna cada vez posterga más su maternidad hacia etapas posteriores de su vida para su desarrollo personal. Y cuando ya quiere tener un hijo, ya la calidad de sus óvulos es muy mala y no puede hacerlo. La otra situación es aquella en que por diferentes patologías o enfermedades, el útero es incapaz de poder llevar una gestación adelante o muchas veces tiene que ser extirpado, haciendo que la mujer se quede sin útero y haciendo imposible que pueda salir embarazada porque no tiene útero. ¿De qué se trata? Pero esa mujer tiene óvulos en sus ovarios. De lo que se trata es sacarle un óvulo, juntar con el esperma de su marido, tenemos un embrión y ese embrión tiene que ser colocado en otro útero. Como la ciencia todavía no ha desarrollado una máquina que pueda llevar un ser humano de ese momento de embrión a 9 meses, tiene que utilizarse un útero de otra persona. A eso se conoce como útero subrogado. La otra persona que lleva el embarazo, lo lleva por 9 meses y ese niño nace. Cuando nace hay un problema de filiación, porque de acuerdo a nuestra legislación se dice que el hijo es de quien lo pare, de quien lo haya parido, y quien lo ha parido es la persona que ha llevado el embarazo. Pero genéticamente ese óvulo le pertenece a otra persona, ¿no es cierto? Entonces, yo como no soy abogado, lo veo muy simple, ¿no? Simplemente, oye, haces un contrato anterior, por si acaso tú vas a llevar mi embarazo, cuando nace, vamos al juez, que porque ya firmamos, ya saben que yo soy la madre, tú eres el padre, y se registra. Eso no ocurre porque en el momento actual, porque como el hijo es de quien lo pare, cuando nace esa criatura es hijo de quien lo ha parido con el marido de la persona que dio el óvulo. Entonces, tiene que recurrir a un proceso larguísimo de adopción de su propio hijo. Y en ese periodo, yo conozco casos que el chico ya iba al colegio y no hay cuándo salga la sentencia de adopción. Entonces, estos son los dos procedimientos que de acuerdo al artículo 7 de la Ley General de Salud no podrían, a pesar de que dicen que no está prohibido, no podrían hacerse porque no se cumple el requisito de madre biológica, es la que da el óvulo, madre biológica, la que lleva el embarazo con la madre genética, que es la que da el gameto, o sea, el óvulo. Entonces, esta situación se puede prestar a muchas variaciones, no como se ha manifestado que venga la tía, que venga el sobrino, pero esa es la singularidad y yo creo que deberíamos partir de la pluralidad, de lo que ocurre más frecuentemente. Una mujer estos son los dos casos más comunes. Los dos únicos casos en los cuales no se cumple lo que dice la ley. En todos los demás casos no hay ningún problema. Pero ¿sabe por qué con la ovodonación no hay problema? Porque usted, entonces, perdón, a ver, usted para terminar la idea nada más, sí. ¿Sabe por qué no hay problema en la ovodonación? Y sí en el útero subrogado, porque en la ovodonación el embarazo lo lleva quien es la madre que ha recibido el óvulo y cuando nace su hijo, no hay problema. El problema viene cuando es útero subrogado, donde la madre genética, la que dio el óvulo, no es la que lleva el embarazo. Entonces, ahí viene el tema de filiación.
porque madre es quien lo pare de acuerdo a nuestra legislación. Entonces, ahí viene el mayor problema. Y coincido con la doctora cuando dice que esa ley es totalmente discriminatoria con la mujer, porque habla de la mujer gestante, o sea, la madre biológica debe ser la madre genética, no menciona al padre. Y como dice, si hay un hombre azospérmico, o sea, no tiene esperma, va al banco de un centro de fertilidad, compra una muestra de semen, fertiliza a su señora y tranquilo. Eso no puede ser una mujer, ¿no es cierto? Porque, de acuerdo a esa ley, ahora, una cosa es lo que diga y otra cosa es lo que en la realidad está ocurriendo. Le digo, si en este país se hacen al año unos 4.000 procedimientos, casi 2.000 son ovodonación. O sea, hay una realidad verdadera y una realidad ficticia. Y eso es lo que pienso yo se trata de regular con este proyecto de ley, y lo saludo porque es un proyecto larguísimamente esperado por quienes nos dedicamos a la fertilización asistida, pero por encima de nosotros de muchísimas mujeres que tienen la desgracia de no tener útero o de tener una menopausia prematura. Y yo creo que por eso saludo y ojalá podamos arribar a que esto verlo hecho realidad. Solo una pregunta. De los 50.000, digamos, la mitad son por ovodonación y la otra mitad por útero una precisión ahí subrogado, o estamos hablando una precisión o los 50.000 incluyen todas las fertilizaciones in vitro que hacen parejas aproximadamente desde el año 95 que se hace fertilización asistida de alta complejidad, y la fertilización in vitro es una de ellas, no es la única. Muchas cosas han cambiado. Antes no hablábamos de congelación de óvulos, antes no hablábamos de congelación de embriones, antes se tenían que transferir 3, 4 embriones y veíamos embarazos pues múltiples. Eso ya no se ve ahora. Entonces, muchas cosas han cambiado. Entonces, cuando yo le digo 50.000, en la época que empezamos no se hablaba ni de ovodonación, no se hablaba de útero subrogado, porque no existía. Eso ha ido deviniendo en el desarrollo de la tecnología para hacer posible esto. Cuando empezamos solamente se hacía fertilización in vitro y punto. De ahí apareció el ICSI, que es un procedimiento para hombres que tienen incapacidad de poder lograr un embarazo con su esposa porque su calidad espermática es muy deficiente. Y de ahí a través del tiempo ya ha venido la congelación de embriones, ha venido la congelación de óvulos, que ha hecho posible que estos procedimientos puedan ser llevados a cabo. Y en el momento actual ya estamos en la etapa del diagnóstico genético preimplantacional, poder determinar si un embrión es de una calidad adecuada o no antes de transferirlo, lo cual también tiene sus cosas, ¿no? Porque de acuerdo al artículo, no sé si 1 y 2 de nuestra Constitución, el concebido es sujeto de derecho en todo lo que le favorece. Y si tenemos un embrioncito, lo que le favorece es ponerlo en el útero. ¿No es cierto? Entonces, pues yo digo, ¿y entonces por qué hacemos diagnóstico genético preimplantacional? Eso te permite, este embrión está con malformaciones severas. Si este embrión lo pones, no va a sobrevivir. Para eso se hace. Pero ahí la legislación dice todo, el concebido es sujeto de derecho en todo lo que le favorece. Por ejemplo, si se detecta un niño con una trisomía 21, que es un síndrome de Down, que tiene todas las posibilidades de desarrollarse dentro de sus habilidades diferentes, entonces tienes que ponerlo. Pero así como se detecta esto, se detectan otros que son incompatibles con la ley, o sea que ya se sabe que no van a implantar y no van a progresar. No. Para eso se hace el diagnóstico genético preimplantacional. No es como se cree, es para seleccionar niños rubios o inteligentes. No. La ciencia no está en capacidad de hacer eso. La ciencia lo único que puede hacer es agarrar un esperma, el que mejor se mueve, el óvulo que mejor se ve, y los pone para que se junten o los junta. Pero más allá de hacer ojos azules, por ahí hay cosas que por eso se dicen a veces. El término de manipulación es inadecuado, porque manipulación se entiende como que yo voy a cambiar algo para lograr un... No, cuando hacemos fertilización asistida no cambiamos nada, es el óvulo que la mujer produce, el esperma del marido, y lo juntas y ahí ves qué pasa. Muchas gracias, don Alfredo. María quiere una interrupción. Solamente, de acuerdo a lo que he escuchado tanto la doctora como el doctor,
En términos de técnicas de reproducción humana asistida, hay heterólogas y homólogas, de alta intensidad y de baja intensidad. Heterólogas es cuando se utiliza tanto los óvulos, o sea, porque tenía una duda acá el doctor de si es que hay donación de un tercero, y homólogas cuando se utilizan de las parejas. Así es. Y de alta intensidad pueden ser distintas. La principal o la más usada es la de fertilización in vitro. Ahora, de baja intensidad está, por ejemplo, la inseminación masculina, y hay una variedad muy amplia que al día de hoy no han representado en sí mismas un problema. Las que sí representan a nivel legal es básicamente la fertilización in vitro por todas sus aristas que tiene. Y no solamente hacia la mujer, el derecho a la salud, sino también en relación a la familia y sobre todo, en algunos casos, hacia el menor o la menor. Porque como hay una falta de regulación, lamentablemente, cuando no se han tomado todas las condiciones adecuadas para su desarrollo, asumen o llegan a un estado, nace el niño, pero ya nace y tiene que la justicia responder frente a eso. Entonces, la mirada que se le da justamente es para responder a esos casos que usted dice que son la excepción. Quizás es cierto, pero a esos casos son los que la justicia también tiene que responder, y sobre todo a esos. Esa era mi interrupción. Solamente decirle chiquitito que los términos son de alta complejidad y de baja complejidad. Solamente porque depende de cuán complejo o menos complejo sea. Muy bien, doctor Celis. Entonces la próxima reunión queda pendiente su... Yo creo que es sumamente necesario para intercambiar ideas, de que sepamos de qué estamos hablando tecnológicamente, cómo se hace, por qué se hace, de una manera muy resumida. No pretendo hacer una... Estupendo. Entonces yo quería pasarle la palabra al doctor Mamani y después Carolina, salvo que usted no tenga nada que agregar. Carolina entonces, y después don Jesús. Carolina. Bueno, gracias. Sí. ¿Lo apago? Sí. ¿Lo apago? Sí, yo también quiero saludar todas las intervenciones. Coincido en que efectivamente se trata de un tema, como hablábamos en algún momento con Mari, interdisciplinario, ¿no? Donde todos tenemos que buscar, obviamente, proteger los derechos fundamentales que están de por medio, y por eso me parece clave lo que mencionaba la doctora Carmen Julia, respecto a darle una mirada a esto a la luz de la Constitución y a la luz de las normas internacionales sobre derechos humanos. Entonces, yo voy a soltar algunas ideas. Yo saludo que el Minjus haya ya tenido un proyecto. Creo que sin duda, como bien planteó el propio Minjus, hay muchas cosas que discutir, es más, lo ha puesto en la página web para recibir opiniones, y creo que eso es muy importante. Yo suelto ideas, yo no voy a dar respuesta ahora a esas, pero también confieso que es un tema, y yo he recurrido a la doctora Carmen Julia Cabello porque me llama muchísimo la atención, no solo como profesora, sino también porque es parte de mi tesis doctoral, aunque la mía se está centrando en un punto muy, muy específico, ¿no? Lo primero que yo quería mencionar es que, claro, han habido avances sin duda. De hecho, esta norma del artículo 7 ya está desfasada, coincido. Hay normas como, ya disposiciones internacionales, inclusive el caso de Artavia Murillo, ¿no? Que nos permite ver la protección de la vida de una manera gradual e incremental, entender también que obviamente ya ahora la concepción se entiende en el momento de la anidación, y eso nos va a permitir, creo yo, sin duda, proteger la vida humana desde el inicio, pero también viendo en qué momento ya se puede entender al concebir como tal, y en una lógica de técnicas de fertilización in vitro en concreto acá, o en general técnicas de reproducción humana asistida heteróloga, garantizar los derechos, uno, de quienes quieren ser padres o madres; dos, obviamente también el derecho de los donantes o las donantes; y tercero, también el derecho, que es donde yo me centro más, de quienes van a nacer producto de estas técnicas heterólogas, ¿no? Y también, obviamente, el derecho o más que el derecho, el tema de estos embriones que pueden llegar y que debería buscarse por una
una regla, que puedan llegar a nacer, ¿no? Y en esa lógica yo quería mencionar varios puntos. En primer lugar, sí, insisto en el tema de la discriminación de género, que de alguna manera también se está salvando con este proyecto de ley, pero en los hechos yo considero, por lo poco que he estado investigando, que todavía persiste este tema, por ejemplo, y podría persistir en situaciones actuales, y en realidades como la peruana, donde muchas de las mujeres que vienen a ser, digamos, las que dan su útero en subrogación, suelen ser las mujeres más pobres. Y allí también hay un problema de discriminación de género, porque si nos ponemos a pensar, no es que haya realmente en ese caso, salvo que sea un tema altruista, como el que mencionaba la doctora, de repente de la abuela que da su útero para que nazca, o de alguien conocido, normalmente estas mujeres pobres son buscadas previo pago, la mayoría son madres y que buscan ese pago para poder seguir teniendo familias monoparentales, a poder mantener a sus hijos. Entonces hay que ver que este tema del altruismo que ustedes mencionan es clave, pero también hay que ver cómo garantizar que eso de hecho se dé y cómo establecer que realmente haya responsabilidades por incumplimiento, porque sí hay un serio problema de género, más aún cuando toman a las mujeres muchas veces como cosas. Y la relación, y yo soy ignorante en este tema, aunque sí soy madre, que se genere en una gestación, ¿no?, entre el concebido y la madre, que en este caso es por subrogación, no creo que sea tan simple, ¿no? Y por eso muchas veces se los quitan antes ni que los vean a estas criaturas, ¿no? En el tema de información, creo que por eso es importante que haya una política pública del Estado acompañando una norma, porque es la única manera de que las personas sepan, tanto donantes como también las personas que van a ser, obviamente, que quieren ser padres o madres, las consecuencias que esto puede tener y tengan una decisión libre e informada, sobre todo con estos niños o niñas que van a nacer producto de estas técnicas. Porque a mí lo que me preocupa también es eso, el tema del derecho a la identidad de estos niños o niñas, el poder querer saber, ¿no?, quiénes han sido sus padres genéticos o en otro caso su madre biológica, en el caso de que haya sido un tema de maternidad por sustitución. Y esto no se está viendo en el proyecto, y confieso que no se suele ver, incluso a nivel del derecho comparado. En legislaciones como España se mantiene el tema de la confidencialidad para garantizar el derecho de las personas que son donantes, pero y la persona que quiere en algún momento enterarse quién fue su padre biológico, eso no determina filiación. Hay que determinar y distinguir entre lo que es una paternidad social o voluntaria, la legal, la obviamente genética y la biológica, pero sí por lo menos intentar saber si quiero saber, porque el derecho a la identidad implica querer saber, como también el derecho a querer no saber. Y tenemos experiencias distintas, pero que van de la mano con lo que es el derecho a la verdad de aquellos niños o niñas que en épocas como en Argentina o en Chile fueron quitados de sus madres, ¿no? Finalmente, en cuanto al proyecto, también coincido con la doctora que restringe a parejas cuando la propia Constitución establece en el artículo 6 que se trata también de personas, y además es algo que también establece el vigente, aunque muy malo, artículo 7, aunque en eso creo que es bueno. De otro lado, también limita al tema de una correspondencia genética con alguno de los de esta pareja, entre comillas, que también cuestiono yo, cuando podría no tener ninguna correspondencia genética tal vez, ¿no? El tema de los embriones, tampoco se habla de embriones en sí, cuando también sabemos que puede haber un tema, ¿no?, de que se pueda el embrión, sobre todo, bueno, el doctor me corregirá, cuando se trata de estas técnicas de fertilización in vitro, hay muchos embriones que se gestan y la idea es que estos embriones, como forma inicial de vida humana, puedan llegar a nacer. ¿Qué pasa si de repente la pareja o la persona que donó quiere dar estos embriones a otra pareja o a otras personas que también quieran ser padres o madres, ¿no? Insisto, la confidencialidad hay que cambiarla. Las últimas legislaciones europeas están hablando de técnicas de ventanas abiertas, y si yo quiero donar tengo que saber que en algún momento alguien me puede tocar la puerta, no para reclamarme filiación, pero sí para saber que yo puedo ser su padre o su madre, y no solamente para temas médicos en los cuales está en juego su salud. Bueno, he dicho un montón de cosas. Creo que el derecho al libre desarrollo, el derecho a la no discriminación, el derecho a la integridad, tener un concepto integral de integridad psicológica, integridad moral, el derecho a tener una familia, son puntos claves que hay que tener en cuenta aquí, y pensar que estamos trabajando con temas humanos, ¿no? Y sobre todo darle esa mirada a la hora de trabajar estos puntos. Gracias. Buenísimo, Carolina. Muchas gracias. Entonces, sin entrar al detalle de los aportes que has hecho, simplemente reconocer de tu parte
al igual que en el caso de María Julia, me parece una cierta satisfacción con la propuesta del Ejecutivo como punto de partida. Es una propuesta que sobre la que hay que trabajar y que hay que enriquecer, pero es un buen punto de partida. Y en el caso de Carmen Julia, tú has señalado además que habría que recoger algunas de las cosas planteadas por el proyecto del congresista Acuña para, digamos, ampliar la cobertura. Ahí no han respondido los colegas médicos de si esto, digamos, es o no posible. Eso es una buena idea que, digamos, los servicios de salud pública en este ámbito no se limiten a la institución a la que representa Jaime, sino puedan ser cubiertos por el Servicio Integral de Salud, ¿no es cierto? No sé si sobre eso pueden, Jaime, tú si te animas. Bueno, yo quisiera empezar diciendo de que en promedio en el Perú una mujer puede menstruar hasta los 47 años, ¿no? Donde comienza su promedio, ¿no? Comienzo de la menopausia. Ahora, una mujer puede reproducirse de manera normal más o menos hasta los 32 años, 33, en el que ya empieza el declive, exagerando hasta los 35 años, y a partir más o menos de los 35 años, más o menos, porque puede comenzar antes, viene una caída así exponencial de la capacidad de reproducirse. Es exponencial, o sea, de 35 a 36 se multiplica muchas veces la incapacidad de poder reproducirse. Una mujer con 40 años que llega a los servicios de salud en el Seguro Social, le dicen que ya no va a ser atendida en los servicios de reproducción. Entonces nosotros estamos frente a temas de inequidad, a temas de limitar el derecho que puede tener una mujer o una pareja de querer reproducirse. Nosotros hace algunos años en la maternidad de Lima tuvimos que llevar este proyecto adelante, en el que las mujeres con menores recursos puedan tener derecho a la reproducción asistida. Es cierto, tenemos muchos logros porque somos la única institución pública. Evidentemente no tenemos toda la cantidad de casos que el sector público, ¿no? Y entonces nos planteamos allí una situación de inequidad, ¿no? Porque en el sector público sí hay una mayor posibilidad de acceder al deseo de reproducción de la mujer y de la pareja, y por qué no en los sectores públicos donde está las grandes cantidades de peruanos, ¿no? Entonces me parece que este tema, al que yo felicito al congresista haberlo abordado, tener la valentía, la entereza de haber afrontado esto que hace muchos años estamos esperando nosotros. El día de hoy yo llegué al colegio médico y la señora decana me dijo: nos ha llegado un documento donde nos están invitando para hoy a las 3 de la tarde y yo deseo que tú vayas a representarnos. Entonces no nos ha dado tiempo a traer y llegando acá tenemos esto. Yo quisiera pedirles, por favor, si nos pudiesen hacer llegar todo el material que tuviesen y darnos unos cuantos días, porque el Colegio Médico representa a más de 80.000 médicos y tenemos no solamente la voz de una persona, sino también tenemos la voz de los expertos. El doctor Celis, que está a mi lado, él ha sido presidente de la Sociedad de Reproducción Asistida, que es el máximo ente en este tema en el mundo médico en el Perú, ¿no? Y yo tengo que responder a los más de 80.000 médicos que tienen una voz y una opinión sobre esto. Nosotros pensamos, ¿no?, como dice el doctor Alfredo Celis, que primero deberíamos ver la parte técnica, ¿no? O sea, de qué estamos hablando, en qué consiste esto de la reproducción asistida, ¿no? Y en función de ello, ustedes que son los expertos en leyes, podamos juntos amoldar, acuñar aquello que sea mejor para los peruanos, ¿no? Yo repito, agradecer
la actitud, la voluntad de poder dar por fin a nuestra población este vacío que tenemos en la legislación. Y para terminar, quisiera decir de que hace 5 años se formó una comisión que trabajó 15 meses, y esa comisión, convocada por el Ministerio de Justicia, ¿no? Tuvo un representante del Colegio Médico, ¿no? Entonces esa fue una comisión, no solamente el Colegio Médico, fue de distintas vertientes, es decir, albergó la opinión de muchos sectores, ¿no? Entonces nosotros pensamos que ese trabajo de 15 meses debe servirnos como un buen insumo para poder llegar a un buen final. Pregunta, ¿ese trabajo se plasmó en esta iniciativa legislativa? Efectivamente, Ruby. Sí, hemos tomado como base la versión de anteproyecto del grupo de trabajo que se formó en el 2015, con apoyo, el Ministerio de Justicia fue el sector, digamos, que lideró para poder conjugar las diferentes opiniones. Se ha trabajado un anteproyecto de técnicas de reproducción asistida, no solamente de modificación del artículo 7, y en base a eso es que nosotros hemos elaborado este proyecto de ley.